Hay heridas que se ven y hay heridas que nadie puede ver. Heridas que no dejan moratones. Heridas que no aparecen en una radiografía. Y heridas que no necesitan puntos de sutura, pero que pueden cambiar completamente la forma en la que una persona se relaciona consigo mismo y con los demás. Quizá hace tiempo que ya no estás en una relación, o tal vez esa persona ya no forma parte de tu vida. Incluso han pasado años, y sin embargo, algo dentro de ti sigue sintiéndose roto, sigues dudando de ti, sigues teniendo miedo a equivocarte, sigues pidiendo perdón por cosas que ni siquiera son culpa tuya, y sigues sintiendo ansiedad cuando alguien se enfada contigo. Y no entiendes por qué. Porque piensas, eso ya pasó, ya no está en mi vida, debería estar mejor. Pero la realidad es que el maltrato emocional no siempre termina cuando desaparece la persona que lo provocó. La mayoría de veces continúa viviendo dentro de nosotros, en forma de miedo, en forma de culpa, en forma de inseguridad, de pensamientos que ya ni siquiera sabemos de dónde vienen. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de las heridas invisibles que deja el maltrato emocional, porque entenderlas es el primer paso para empezar a sanar. Y posiblemente mientras escuchas este vídeo, descubras que algunas de las cosas que llevas años sintiendo tienen una explicación que no tiene que ver con que seas débil, ni con que seas demasiado sensible, ni tampoco con que haya algo malo en ti, sino con experiencias que dejaron una huella más profunda de lo que imaginabas. Quiero empezar por algo importante. Muchas personas creen que el maltrato emocional es fácil de detectar, que si alguien está siendo maltratado, se nota, que es evidente, que cualquiera podría darse cuenta, pero no suele ser así. De hecho, una de las cosas más peligrosas del maltrato emocional es precisamente que suele ser muy difícil de reconocer, porque no aparece de golpe, no suele empezar con grandes agresiones, no suele comenzar con una situación extrema. Empieza poco a poco, como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Un comentario, una crítica, una burla, un desprecio disfrazado de broma, una comparación, una desvalorización, un silencio utilizado como castigo, y después otro, y después otro, y otro, hasta que un día algo dentro de ti empieza a cambiar. Y la mayoría de veces no te das cuenta de cuándo ocurrió, porque entre esos momentos también hubo días buenos, hubo cariño, promesas, momentos agradables. Y eso es precisamente lo que hace tan difícil identificarlo, porque si todo fuera malo, sería mucho más fácil alejarse. Pero cuando el daño aparece mezclado con afecto, con costumbre o con dependencia emocional, la mente intenta buscar explicaciones. Intentamos comprender, intentamos justificar, intentamos pensar que quizá no era para tanto. Y ahí empieza una de las trampas más peligrosas, la normalización. Nos acostumbramos a sentirnos cuestionados a que nos hablen de determinadas maneras, a sentirnos culpables, a estar tensos. Nos acostumbramos a andar con cuidado para no provocar conflictos y poco a poco dejamos de cuestionarlo. Es como vivir al lado de una carretera. Al principio escuchas el ruido constantemente, pero con el tiempo te acostumbras y deja de llamarte la atención. Hasta que un día alguien llega a tu casa y te pregunta, ¿cómo puedes vivir con tanto ruido? Y entonces recuerdas que ese ruido sigue ahí. Con el maltrato emocional ocurre algo parecido. Nos acostumbramos tanto que dejamos de verlo, y por eso muchas personas tardan años en comprender lo que realmente han vivido. Ahora quiero hablarte de la primera gran herida que suele dejar el maltrato emocional, y probablemente sea una de las más profundas: la pérdida de confianza en uno mismo. Porque cuando alguien cuestiona constantemente lo que sientes, lo que piensas o lo que haces, llega un momento en el que empiezas a cuestionarte tú también. Empiezas a preguntarte, ¿estoy exagerando?
¿Será culpa mía? ¿Lo habré entendido mal? ¿Estaré siendo demasiado sensible? Y estas preguntas parecen pequeñas, pero repetirlas durante años pueden destruir la confianza de una persona, porque poco a poco dejas de confiar en tu criterio, dejas de confiar en tu intuición y en tus emociones, y empiezas a buscar fuera respuestas que antes encontrabas dentro. Necesitas que alguien confirme lo que piensas, que alguien valide lo que sientes. Necesitas que alguien te diga que tienes derecho a sentirte mal, y eso es agotador, porque llega un momento en el que ya no sabes si realmente puedes confiar en ti. La mayoría de las personas que han vivido maltrato emocional describen algo parecido. Dicen algo así: ya no sabía qué pensar, ni sabía si tenía razón, ya no sabía si estaba exagerando. Y esa confusión no aparece por casualidad. Es el resultado de haber escuchado durante demasiado tiempo mensajes que te hicieron desconfiar de ti mismo. Quizá te dijeron que eras demasiado sensible, te dijeron que todo estaba en tu cabeza, te dijeron que siempre exagerabas. Y después de escucharlo suficientes veces, una parte de ti empezó a creerlo. Por eso, una de las primeras cosas que necesitamos recuperar cuando comenzamos a sanar es la confianza en nuestra propia percepción. Volver a preguntarnos: ¿qué siento yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué necesito yo? Y empezar a escuchar esas respuestas sin pedir permiso a nadie. Porque tus emociones no necesitan autorización para existir, y recuperar esa confianza es uno de los actos más importantes de amor propio que podemos hacer. Pero la pérdida de confianza no suele venir sola. Otra herida que aparece con muchísima frecuencia, y es la culpa. Una culpa constante y silenciosa. Una culpa que se instala en la vida de una persona hasta convertirse en algo normal. Y lo más curioso es que muchas veces ya ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí, porque se ha convertido en una forma de vivir. Pides perdón por molestar, pides perdón por expresar una necesidad, por poner límites, por decir que no. Pides perdón por estar cansado y por necesitar ayuda. Y llega un momento en que pedir perdón se convierte en un reflejo automático, como si ocupar espacio fuera un problema, como si tener necesidades fuera una carga, como si expresar emociones fuera algo que hubiera que justificar. Y esto suele ocurrir porque durante mucho tiempo te hicieron sentir responsable de cosas que nunca dependieron de ti, responsable del enfado de los demás, responsable de sus reacciones y de sus problemas, responsable de su bienestar emocional. Y cuando una persona vive mucho tiempo en esa dinámica, acaba desarrollando una especie de hipervigilancia emocional, siempre pendiente, observando, intentando anticipar lo que puede pasar. Y aquí aparece otra de las grandes heridas del maltrato emocional: vivir en alerta permanente. Tal vez nadie lo nota, quizá desde fuera pareces una persona tranquila, incluso fuerte, pero por dentro estás agotado, porque tu mente nunca descansa. Analizas mensajes, silencios, gestos y cambios de tono. Intentas interpretar todo, porque en algún momento aprendiste que detectar las señales a tiempo podía ayudarte a evitar un conflicto. Y aunque aquella situación ya haya terminado, tu cuerpo sigue funcionando igual, como si todavía hubiera peligro, como si todavía tuvieras que protegerte. Y esto tiene consecuencias, porque una persona no puede vivir constantemente en estado de alerta sin pagar un precio emocional. Aparece la ansiedad, el cansancio, la dificultad para relajarse, los problemas para dormir, la sensación de estar siempre preparado para algo malo. Y muchas personas llegan a pensar que son así, que nacieron así, que tienen una personalidad nerviosa, cuando en realidad muchas veces lo que tienen es un sistema nervioso agotado
de vivir demasiado tiempo en modo supervivencia. Quiero que pienses en algo. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes verdaderamente tranquilo? ¿No ocupado? ¿No distraído? ¿No entretenido? Tranquilo. Porque hay personas que llevan tantos años sobreviviendo emocionalmente que han olvidado cómo se siente la calma. Y eso es muy duro. El cuerpo acaba acostumbrándose a vivir en tensión y cuando aparece la tranquilidad, incluso puede resultar extraña. Hay personas que cuando por fin todo va bien, empiezan a sentirse incómodas, porque no saben qué hacer con la paz. Han vivido tanto tiempo esperando el siguiente problema que la calma les parece sospechosa. Y eso también es una consecuencia de las heridas emocionales. Pero hay algo más, algo de lo que se habla muy poco, y es el miedo a volver a abrirse a los demás. Cuando una persona ha sido herida emocionalmente, no solo pierde confianza en los demás, también pierde confianza en su propia capacidad para elegir. Empieza a pensar, ¿y si me vuelvo a equivocar? ¿Y si vuelven a hacerme daño? ¿Y si confío y me decepcionan otra vez? Y entonces empiezan los muros. Muros que no aparecen de golpe, se construyen poco a poco. Una decepción, un engaño, una traición, una experiencia dolorosa y después otra y otra y otra. Hasta que llega un momento en que la persona deja de abrirse, no porque no quiera conectar, sino porque tiene miedo, miedo a sufrir, miedo a sentirse vulnerable, a volver a experimentar el mismo dolor. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Muchas veces escuchamos frases como tienes que volver a confiar, tienes que abrirte, tienes que dejar entrar a la gente. Y aunque la intención sea buena, esas frases pueden resultar injustas, porque nadie habla del miedo que hay detrás. Nadie habla de las veces que esa persona intentó confiar y salió herida. Y nadie habla de las decepciones que la llevaron a protegerse. Por eso sanar no significa abrir tu corazón a todo el mundo. No significa confiar ciegamente. Sanar significa aprender a distinguir, aprender a observar, aprender a identificar quién merece entrar en tu vida. Y para eso hay algo que puede ayudarte mucho. Observa cómo te sientes después de estar con alguien. No durante, después. ¿Te sientes más tranquilo? ¿Más libre? ¿Más auténtico? ¿O te sientes más pequeño? ¿Más confundido? ¿Más culpable? Las personas emocionalmente seguras no son perfectas, pero tienen algo muy valioso. Te permiten ser tú. No necesitas estar actuando. No necesitas caminar sobre cáscaras de huevo, ni medir cada palabra. No necesitas esconder quién eres. Y cuando encontramos personas así, algo dentro de nosotros empieza a descansar, empieza a bajar la guardia, empieza a recordar que las relaciones también pueden ser un lugar seguro porque sí. Existen personas que hacen daño, pero también existen personas que ayudan a sanar, y aprender a diferenciarlas es una parte fundamental de la recuperación, porque el objetivo no es dejar de confiar para siempre, es aprender a confiar mejor, aprender a elegir mejor y aprender a recordar que el hecho de que alguien te haya herido no significa que todo el mundo vaya a hacerlo, aunque entiendo perfectamente que a veces cueste creerlo. Hay una herida de la que se habla muy poco, quizá porque no es tan evidente, porque cuesta ponerle nombre, pero para muchas personas es una de las consecuencias más dolorosas del maltrato emocional. La pérdida de identidad. Cuando pasas demasiado tiempo intentando adaptarte a los demás, llega un momento en el que dejas de preguntarte ¿qué quieres tú? Empiezas a pensar en lo que esperan de ti, en lo que evitará conflictos, en lo que hará que los demás estén contentos, en lo que generará menos problemas. Y poco a poco vas apartándote de ti mismo. Al principio apenas se nota, pero con el tiempo ocurre algo extraño. Empiezas a tomar decisiones y ya no sabes si realmente las deseas o simplemente estás acostumbrado
a elegir lo que otros esperan. Empiezas a callarte opiniones, a esconder emociones, a modificar comportamientos, a reducir partes de ti, hasta que un día aparece una pregunta muy dolorosa. ¿Quién soy realmente? Y no es una pregunta filosófica, es una pregunta profundamente emocional. Porque hay personas que llegan a un punto en el que ya no saben qué les gusta, qué desean, qué necesitan, qué les hace felices, qué sueños tenían antes de empezar a sobrevivir. Y recuperar esa conexión con uno mismo lleva tiempo, porque cuando has pasado años adaptándote a los demás, volver a escucharte puede resultar extraño, pero también puede ser una de las experiencias más liberadoras de tu vida. Ahora quiero que hagamos algo juntos, porque quizá mientras escuchas este vídeo te preguntas, ¿cómo sé si todavía llevo esas heridas conmigo? ¿Cómo sé si realmente me han afectado más de lo que pensaba? Voy a compartir algunas señales y quiero que las escuches sin juzgarte. Simplemente observa si alguna resuena contigo. La primera señal es que te cuesta tomar decisiones, incluso decisiones pequeñas, porque has aprendido a desconfiar de tu criterio y siempre buscas confirmación, siempre necesitas una segunda opinión, siempre dudas de ti. La segunda señal es que necesitas aprobación constantemente, no porque seas débil, sino porque durante mucho tiempo alguien te enseñó que tu valor dependía de la opinión de los demás. La tercera señal es que tienes miedo a decepcionar. Te preocupa más decepcionar a otros que decepcionarte a ti mismo. Y eso hace que muchas veces termines diciendo sí cuando quieres decir no. La cuarta señal es que justificas comportamientos que te hacen daño. Buscas explicaciones, buscas motivos y razones, y acabas comprendiendo a todo el mundo menos a ti. La quinta señal es que sientes una enorme responsabilidad emocional, como si fueras responsable de la felicidad de todos, como si tuvieras que resolver los problemas de todos, como si tu bienestar pudiera esperar. La sexta señal es que te cuesta confiar, no porque quieras vivir desconfiando, sino porque has aprendido que abrirte puede ser peligroso. Y la séptima señal es quizá la más importante. Has dejado de darte prioridad. Te has acostumbrado tanto a cuidar de otros que ya ni siquiera sabes qué necesitas tú. Si te has sentido identificado con varias de estas señales, quiero que sepas algo. No significa que estés roto, ni significa que haya algo mal en ti. Significa que probablemente hay heridas que todavía necesitan atención. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo empezamos a sanar? Porque entender lo que nos ocurre es importante, pero también necesitamos herramientas. La primera herramienta es recuperar el hábito de escucharte, y puede parecer algo sencillo, pero no lo es. Durante años quizá has estado pendiente de lo que sienten los demás, de lo que necesitan los demás, de lo que esperan los demás. Y ahora toca hacer una pregunta diferente. ¿Qué necesito yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué quiero yo? Hazte esa pregunta cada día y escucha la respuesta. La segunda herramienta es aprender a validar tus emociones, sin pedir permiso, sin justificarte, sin minimizar lo que sientes, porque una emoción no necesita ser aprobada para existir. La tercera herramienta es escribir. Escribir tiene algo muy poderoso, porque cuando ponemos palabras a lo que sentimos, empezamos a ordenar el caos emocional. Muchas personas descubren cosas sobre sí mismas cuando empiezan a escribir lo que jamás habían visto con claridad. La cuarta herramienta es revisar las creencias que te acompañan. Pregúntate, ¿esto que pienso sobre mí es realmente mío? ¿O llevo años escuchándolo? ¿De verdad soy insuficiente? ¿O alguien me hizo sentir así? ¿De verdad no valgo? ¿O alguien intentó convencerme de ello? La mayoría de veces seguimos viviendo bajo ideas que nunca fueron nuestras, y cuestionarlas
es una parte fundamental del proceso. La quinta herramienta es practicar pequeños actos de confianza en ti. Tomar una decisión sin consultar, expresar una opinión, elegir algo porque te gusta, decir no cuando quieres decir no. Parecen cosas pequeñas, pero son enormes pasos hacia la recuperación. La sexta herramienta es rodearte de personas emocionalmente seguras, y esto cambia vidas, porque las relaciones sanas no te hacen sentir menos, te ayudan a recordar quién eres, te permiten equivocarte, te permiten sentir y te permiten crecer. Y la séptima y última herramienta es tener paciencia contigo, porque sanar no es lineal. Habrá días buenos y habrá días difíciles. Habrá momentos en los que sentirás que avanzas y otros en los que parecerá que vuelvas atrás. Pero eso también forma parte del proceso. Y ahora quiero dejarte una reflexión. Tal vez llevas años intentando arreglarte, intentando ser más fuerte, más paciente, más resistente, más comprensivo. Pero tal vez el problema nunca fue que estuvieras roto. Quizá el problema fue que te hicieron creer que lo estabas. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Cuando alguien cuestiona constantemente tus emociones, acabas dudando de lo que sientes. Cuando alguien cuestiona constantemente tu valor, acabas dudando de quién eres. Y cuando alguien te hace sentir pequeño durante años, acabas olvidando la grandeza que siempre estuvo dentro de ti. Pero olvidarla no significa perderla, significa que ha llegado el momento de volver a encontrarla. Recuerda algo, una persona que te haya hecho daño no significa que tenga derecho a definir quién eres. Que alguien te haya roto la confianza no significa que no puedas volver a confiar. Y que hayas vivido maltrato emocional no significa que esa historia tenga que escribir el resto de tu vida. Porque las heridas emocionales existen y algunas tardan tiempo en sanar, pero también es cierto que podemos reconstruirnos, podemos volver a escucharnos, volver a confiar, volver a encontrar nuestra voz. Y podemos volver a descubrir a la persona que éramos antes de empezar a creer todas aquellas cosas que nos hicieron pensar sobre nosotros mismos. Porque tu valor no desapareció, tu voz no desapareció. Tu esencia no desapareció. Quizá quedó escondida bajo el miedo, bajo la culpa, bajo la inseguridad, pero sigue ahí, esperando que vuelvas a encontrarte con ella. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por acompañarme una semana más y gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Si este vídeo te ha ayudado a comprender algo de lo que has vivido y de lo que estás viviendo, me encantará leerte en los comentarios. Cuéntame qué parte te ha resonado más, qué reflexión te llevas hoy o qué aprendizaje te gustaría compartir con esta comunidad. Y además, si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, compártelo. A veces una sola reflexión puede llegar justo a la persona que más la necesita. Y no olvides suscribirte a esta comunidad, si aún no lo estás. Te invito a hacerlo. Suscríbete a Conecta Contigo y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Cada semana compartimos herramientas, reflexiones y conversaciones para crecer emocionalmente, fortalecer nuestra autoestima y construir una vida más consciente y más auténtica. Y recuerda algo antes de irte: las heridas emocionales pueden formar parte de tu historia, pero no tienen por qué escribir tu futuro. Un abrazo enorme, cuídate mucho y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.